¿Me estás amenazando a mí? La voz sonaba casi divertida, con un toque de incredulidad. El hombre frente a ella, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, no esperaba esa respuesta. Esperaba miedo, esperaba sumisión. Lo que obtuvo fue algo completamente diferente. ¿Dónde están ustedes ahora mismo mientras escuchan esto? ¿En casa? ¿Relajados en el sofá? ¿Tal vez en el transporte público de camino al trabajo? Déjenme un comentario contándome. Lo que están por escuchar es una historia que desafía toda lógica. Una historia sobre cómo una tarde ordinaria en un hospital público se convirtió en una lección de vida que nadie olvidará. Manténganse hasta el final, porque lo que sucedió después cambió la vida de muchas personas. Era el 15 de agosto de 2023, Día de la Independencia en Seúl. Mientras la mayoría celebraba con sus familias, en el Hospital General de Gangnam se desarrollaba una escena muy diferente. La sala de emergencias estaba más llena de lo habitual. Entre los pacientes que esperaban atención, había un grupo que destacaba por todas las razones incorrectas. 4 hombres jóvenes, visiblemente ebrios, que habían llegado después de una pelea callejera. Llevaban tatuajes en brazos y cuello, ropa cara pero llamativa, y una actitud que gritaba problemas. La protagonista de nuestra historia estaba allí por una razón completamente diferente. Se llamaba An Hee-won. Tenía 39 años y trabajaba como médica de urgencias en ese mismo hospital desde hacía 3 años. Medía aproximadamente 168 centímetros, llevaba el cabello recogido en una coleta práctica y vestía uniforme azul estándar de personal médico. A simple vista, parecía una doctora más, quizás un poco seria, profesional, dedicada. Pero An Hee-won guardaba un secreto que muy pocos conocían. Antes de convertirse en médica, An Hee-won había servido durante 12 años en la Policía Nacional de Corea, específicamente en la Unidad de Operaciones Especiales, el equivalente al SWAT en otros países. Había participado en más de 50 operaciones de alto riesgo, rescate de rehenes, detención de criminales armados, operaciones antinarcóticos. Se había retirado con el rango de inspector jefe, una posición raramente alcanzada por mujeres en esa unidad. Después de dejar la policía, decidió cumplir su sueño de juventud, estudiar medicina. A los 32 años ingresó a la facultad, se graduó con honores y eligió emergencias porque, según sus palabras, necesitaba la adrenalina. Aquella tarde del Día de la Independencia, An Hee-won estaba atendiendo a un paciente anciano con problemas cardíacos cuando escuchó gritos provenientes de la sala de espera. Los 4 hombres ebrios estaban causando disturbios, insultando a personal administrativo y exigiendo atención inmediata, a pesar de que sus heridas eran superficiales. Uno de ellos, el más grande y agresivo, había empujado a una enfermera joven que intentaba explicarles el sistema de prioridades del hospital. No me importa quién esté primero. Nosotros llegamos y nos atienden ya. El hombre, de unos 28 años, corpulento y con una cicatriz en la mejilla izquierda, golpeó el mostrador con fuerza. Se llamaba Park Min-ho y era conocido en el submundo de Gangnam como un cobrador de deudas violento. Sus compañeros no eran mejores: Lee Sang-hun, Kim Tae-woo y el más joven, Choi Yun-sik, de apenas 23 años. An Hee-won observó la escena desde el pasillo. Había visto este tipo de comportamientos cientos de veces durante sus años en la policía. Conocía los patrones, las escaladas, sabía exactamente cómo terminarían las cosas y nadie intervenía. Pero también sabía que ya no era policía. Era médica. Su trabajo era sanar, no confrontar. Intentó ignorarlos y volver con su paciente. Pero entonces Park Min-ho hizo algo imperdonable. Una mujer mayor, de aproximadamente 70 años, que esperaba con su hijo para una consulta de seguimiento tras una cirugía, se atrevió a pedirles que bajaran la voz. Por favor, jóvenes, hay personas enfermas aquí. Sean más considerados. Lo dijo con voz temblorosa pero firme, con esa dignidad que solo da una vida larga de experiencias. La respuesta de Park Min-ho fue escupirle cerca de los pies. Cierra la boca, vieja. No te metas en lo que no te importa. En ese momento,
Algo se rompió dentro de An Hee-won. No fue rabia explosiva, fue algo más frío, más controlado. Era el mismo sentimiento que había experimentado en operaciones policiales cuando veía injusticias flagrantes. Se quitó los guantes médicos lentamente, se acercó a la escena con pasos medidos y se plantó frente a Park Min-ho. La diferencia de tamaño era notable, él la superaba en altura y peso, pero había algo en la postura de An Hee-won, en la forma en que lo miraba directamente a los ojos sin pestañear, que hizo que el bullicio general se detuviera. «Disculpa, ¿podrías repetir lo que acabas de hacer?» Su voz era tranquila, casi conversacional, pero había un filo de acero en cada palabra. Park Min-ho la miró de arriba abajo con desprecio. «¿Qué te importa, doctorcita? Vienes a jugar a la heroína». Sus amigos rieron. Uno de ellos, Lee Sang-hun, añadió: «Mejor vuelve a tu trabajo antes de que te pase algo malo». An Hee-won no se inmutó. En cambio, hizo algo inesperado. Sonrió. No fue una sonrisa amable o conciliadora. Fue la sonrisa de alguien que ha enfrentado situaciones mucho más peligrosas y salió ilesa. «¿Me estás amenazando a mí?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. «Porque si es así, necesito que entiendas algo muy importante antes de continuar». Park Min-ho, confundido por la falta de miedo, dio un paso adelante, invadiendo deliberadamente el espacio personal de An Hee-won. «¿Entender qué? ¿Que eres una doctora valiente? Por favor». Extendió su mano para empujarla por el hombro, un gesto típico de intimidación. Lo que sucedió en los siguientes 3 segundos dejó a todos en shock. Con un movimiento tan rápido que la mayoría apenas lo vio, An Hee-won interceptó la muñeca de Park Min-ho, la torció en un ángulo específico y aplicó presión en un punto de control nervioso. El hombre, que pesaba al menos 90 kilos, cayó de rodillas con un grito ahogado de dolor. Su brazo estaba inmovilizado en una posición que, si intentaba moverse, solo aumentaría el dolor exponencialmente. Era una técnica de control policial perfectamente ejecutada. «Lo que necesitas entender», continuó An Hee-won con la misma voz calmada mientras mantenía control sobre Park Min-ho, «es que acabas de cometer asalto contra personal médico en un hospital público, lo cual es un delito agravado según el artículo 136 del Código Penal de Corea. Esos son hasta 5 años de prisión. Además, acabas de intentar agredirme físicamente, lo que añade cargos de agresión. ¿Quieres que continúe con la lista?». Los otros 3 hombres se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Finalmente, Lee Sang-hun se recuperó del shock e intentó intervenir. «Suelta a nuestro hermano ahora». Dio un paso amenazante hacia An Hee-won, pero ella simplemente aumentó ligeramente la presión sobre la muñeca de Park Min-ho, haciéndolo gritar: «Un paso más y le rompo la muñeca». No es una amenaza, es una descripción médica de lo que sucederá si aumento la presión otros 5 grados. Como doctora, sé exactamente dónde y cómo. La frialdad clínica en su voz fue más efectiva que cualquier grito. Lee Sang-hun se detuvo. Fue entonces cuando apareció el jefe de seguridad del hospital, un hombre de 50 años llamado Kang Dong-gu, acompañado de 2 guardias más. Evaluó rápidamente la situación. Una doctora aparentemente diminuta controlando sin esfuerzo un matón de barrio mientras sus compañeros miraban impotentes. «Doctora An, ¿necesita ayuda?», preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Señor Kang, llama a la policía, por favor. Estos hombres han cometido múltiples delitos en propiedad del hospital». Park Min-ho, todavía de rodillas, intentó negociar. «Espera, espera. Fue un malentendido. Suéltame y nos vamos, ¿ok? No más problemas». An Hee-won lo miró con una expresión que podría congelar agua. «No, ya tuviste tu oportunidad de irte cuando solo eras un borracho molesto. Decidiste escalar la situación amenazando al personal y a los pacientes. Ahora enfrentarás las consecuencias». Fue en ese momento que Kim Tae-gu, el tercero del grupo, reconoció algo. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras miraba fijamente a An Hee-won. «Espera, Inspector An».
La doctora giró su cabeza ligeramente hacia sin soltar a Park Mino. Nos conocemos. Kim Tae-woo tragó saliva. Yo estuve en la estación de policía de Gangnam hace 5 años. Usted fue quien me arrestó por robo. Es usted, ¿verdad? Inspector An Hee-won. Un murmullo se extendió por la sala de espera. An Hee-won confirmó con un movimiento de cabeza. Ex inspector. Ahora soy doctora. Pero sí, ese era yo. Kim Tae-woo, ¿cierto? Robaste una tienda de conveniencia y te resististe al arresto. Te reduje en menos de 30 segundos si mal no recuerdo. La cara de Kim Tae-woo perdió todo el color. Recordaba perfectamente ese día. Recordaba cómo esta mujer, que parecía inofensiva, lo había neutralizado con una eficiencia aterradora cuando intentó huir. Park Min-ho finalmente comprendió que estaba en una situación mucho peor de lo que pensaba. Por favor, suélteme. Me duele mucho. An Hee-won consideró la petición por un momento. El dolor es tu cuerpo indicándote que estás en una posición comprometida. Es un sistema de advertencia bastante útil. Ahora, aquí está lo que va a pasar. Te voy a soltar. Te quedarás en el suelo con las manos a la vista hasta que llegue la policía. Si intentas algo estúpido, tengo otros 6 puntos de control nervioso memorizados y puedo alcanzar cualquiera de ellos en menos de 1 segundo. ¿Entendido? Park Min-ho asintió desesperadamente. An Hee-won lo soltó y retrocedió 2 pasos, pero mantuvo una postura que cualquier persona entrenada reconocería como una posición defensiva lista. Park Min-ho se quedó en el suelo, masajeándose la muñeca mientras sus amigos lo miraban sin saber qué hacer. 5 minutos después llegaron 2 oficiales de policía. Uno de ellos, un veterano de unos 45 años, reconoció inmediatamente a An Hee-won. Doctora An, o debería decir Inspector An. Hace años que no la veía. Oficial Park, qué coincidencia. Estos caballeros han sido muy hospitalarios hoy. El sarcasmo en su voz era evidente. Procedió a dar un informe impecable de los eventos, citando artículos legales específicos, detallando cada acción con precisión casi fotográfica. Los oficiales estaban impresionados, los pandilleros estaban aterrados. Mientras esposaban a los 4 hombres, el oficial Park comentó: «Algunos en la estación todavía hablan de usted, doctora. La leyenda de la mujer que desarmó a un traficante con cuchillo usando solo una revista enrollada. Es verdad esa historia». An Hee-won se encogió de hombros modestamente. La revista era bastante gruesa, y él no era muy bueno con el cuchillo. Los presentes en la sala de espera, que habían estado conteniendo la respiración, finalmente reaccionaron. Algunos aplaudieron. La anciana que había sido insultada se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias, doctora. No debió arriesgarse por mí». An Hee-won tomó suavemente las manos de la mujer. «No fue un riesgo, señora, y nadie merece ser tratado así, especialmente en un lugar donde vienen a buscar ayuda». Pero la historia no terminó ahí. Mientras los oficiales se llevaban a los detenidos, Park Min-ho se giró. Por primera vez, su rostro no mostraba arrogancia, sino algo parecido a la vergüenza. «Doctora, ¿por qué no nos golpeó? Podría haberlo hecho. Todos sabemos que podría habernos destrozado». La pregunta tomó a An Hee-won por sorpresa. Pensó por un momento antes de responder. «Porque no soy policía ahora. Soy médica. Mi trabajo es curar, no causar daño. Usé la fuerza mínima necesaria para detener una situación peligrosa. Nada más. Pero nosotros fuimos horribles. Con la anciana, con las enfermeras, con todos». Park Min-ho parecía genuinamente confundido por su propia reflexión, como si acabara de darse cuenta de sus acciones. An Hee-won se acercó un poco. «Así es, fueron horribles, y ahora enfrentarán las consecuencias legales. Pero aquí está la parte interesante de ser tanto ex policía como doctora. He visto a personas en sus peores momentos y en sus momentos de recuperación. La gente puede cambiar si realmente quiere». Lee Sang-hun, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez con voz ronca.
¿Usted cree eso? Después de todo lo que debe haber visto como policía. An Hee-won asintió. Lo creo porque lo he visto. No siempre sucede. De hecho, la mayoría de las veces no sucede. Pero cuando se ocurre, cuando alguien realmente decide ser mejor, es una de las cosas más extraordinarias que puedes presenciar. Como doctora, veo cuerpos sanar todos los días. Como ex policía, aprendí que a veces las personas también pueden sanar por dentro. El oficial Park, que había estado preparando el papeleo, intervino. Doctora An necesitará presentar una declaración formal en la estación. Antes de que ella pudiera responder, el jefe de seguridad, Kang Dong-woo, se acercó. Oficial, ¿hay alguna manera de que la doctora An pueda hacer eso mañana? Todavía tenemos pacientes que necesitan atención urgente y ella es nuestra mejor médica de trauma. El oficial miró su reloj y luego a An Hee-won. Supongo que puede venir mañana. Tenemos suficientes testigos y evidencia por hoy. Mientras los oficiales se llevaban a los detenidos, algo inesperado sucedió. Choi Jun-sik, el más joven del grupo que había permanecido casi completamente en silencio durante todo el incidente, se detuvo. Doctora An, dijo con voz temblorosa, mi madre está enferma, cáncer de pulmón. Por eso vine al hospital hoy, antes de emborracharme con estos idiotas. ¿Hay alguna esperanza para ella? La pregunta era tan incongruente con la situación que todos se quedaron en silencio. Si te gusta cómo va esta historia y quieres saber qué pasó después, suscríbete al canal para no perderte cómo termina todo esto. An Hee-won estudió al joven por un momento. Vio algo en sus ojos que reconoció. Desesperación genuina mezclada con malas decisiones. ¿Cuál es el nombre de tu madre?, preguntó. Jun Mi-jung. Tiene 58 años. An Hee-won sacó su teléfono y revisó rápidamente los registros del hospital. La veo aquí. Está programada para quimioterapia la próxima semana. El pronóstico es complicado, pero hay opciones de tratamiento. Necesita apoyo, tanto médico como emocional. Choi Jun-sik dejó escapar un sollozo. Yo soy todo lo que tiene, y soy una basura. Mire lo que hice hoy. An Hee-won se acercó más. Hoy hiciste malas elecciones. Muchas malas elecciones. Pero aquí está la verdad. Tu madre necesita que seas mejor. No necesita a señaló su apariencia general. Necesita a alguien que esté ahí para ella, que tome decisiones adultas, que sea su apoyo cuando el tratamiento se ponga difícil. Puede ser esa persona. El joven asintió fervientemente, las lágrimas corriendo libremente ahora. El oficial Park suspiró. Doctora An, está haciendo mi trabajo más difícil. Me está haciendo sentir mal por arrestar a estos tipos. An Hee-won sonrió ligeramente. No debería. Lo que están haciendo es correcto. Ellos cometieron crímenes y deben enfrentar las consecuencias. Pero eso no significa que no puedan ser mejores personas después. El sistema legal castiga las acciones pasadas. El cambio personal afecta las acciones futuras. Ambas cosas pueden coexistir. Mientras los oficiales finalmente se llevaban a los 4 hombres, Park Min-ho hizo una última pregunta. ¿Volveremos a verla? Después de todo esto, An Hee-won consideró la pregunta. Si realmente quieren cambiar, si hacen el trabajo personal necesario, si apoyan a sus familias y se alejan de la vida que han estado llevando, entonces tal vez. Este hospital atiende a muchas personas. ¿Quién sabe? Con eso, los oficiales se los llevaron. La sala de espera gradualmente volvió a la normalidad, aunque el ambiente había cambiado. Había más respeto, más silencio reflexivo. La anciana que había sido insultada se acercó nuevamente a An Hee-won. Doctora, ¿realmente cree que esos jóvenes pueden cambiar? An Hee-won ayudó a la mujer a sentarse. Señora, seré honesta con usted. La mayoría no cambiará. Las estadísticas de reincidencia son desalentadoras. Pero si el 100% de las personas que entran al sistema legal salen sin ninguna esperanza de cambio, entonces hemos fallado como sociedad. Prefiero dar esa pequeña apertura, ese diminuto espacio para la posibilidad,
incluso si la mayoría lo desperdicia, porque el 1 o 2% que sí cambia vale la pena. 3 meses después, An Hee-won estaba terminando su turno cuando recibió una llamada inesperada de la estación de policía de Gangnam. Doctora An, habla el detective Kim. Queríamos informarle sobre el caso del incidente del hospital del Día de la Independencia. An Hee-won recordaba perfectamente. ¿Sí? ¿Qué sucedió? El detective continuó. Bueno, 3 de los 4 aceptaron acuerdos de culpabilidad y recibieron sentencias de servicio comunitario además de libertad condicional. Pero hay algo más interesante. Choi Jun-sik, el más joven, solicitó unirse a un programa de rehabilitación. Ha estado limpio desde el arresto y está trabajando como asistente en una clínica de cuidados paliativos. Dice que quiere aprender a cuidar mejor a su madre. Pensamos que querría saberlo. An Hee-won sintió algo cálido en su pecho. ¿Y los otros? El detective suspiró. Park Min-ho violó su libertad condicional 2 semanas después de salir. Está de vuelta en custodia. Lee Sang-hun y Kim Tae-woo están cumpliendo su servicio comunitario, pero francamente no parecen haber aprendido mucho. Así que 1 de 4, murmuró An Hee-won. Exactamente, confirmó el detective. 25%. Mejor que el promedio, si les sirve de consuelo. Después de colgar, An Hee-won reflexionó sobre esas palabras. 1 de 4. En su época policial, habría considerado eso un fracaso. 3 de cada 4 volvieron a sus viejos hábitos. Pero ahora, como médica, lo veía diferente. 1 de 4 eligió un camino mejor. Una familia tendría a alguien que los apoyara en su momento más oscuro. Eso tenía que contar para algo. 6 meses después del incidente, An Hee-won estaba en la cafetería del hospital durante su descanso cuando alguien se acercó a su mesa. Era un joven con ropa limpia, cabello corto y prolijamente peinado, y una expresión tímida pero determinada. Le tomó un momento reconocerlo. Choi Jun-sik. Doctora An, dijo nerviosamente. No sé si me recuerda. Ella se puso de pie inmediatamente. Choi Jun-sik. Por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo está tu madre? Los ojos del joven se llenaron de lágrimas, pero estaba sonriendo. Falleció hace 2 meses. Pacíficamente. Yo estaba con ella. Le dije que la amaba. Le pedí perdón por todos mis errores. Ella murió sabiendo que yo estaba tratando de ser mejor. An Hee-won sintió el familiar escozor en sus propios ojos. Lo siento mucho por tu pérdida, pero me alegra que estuvieras ahí para ella. Choi Jun-sik asintió, limpiándose las lágrimas. Vine a agradecerle, no solo por ese día, aunque eso también. Vine a agradecerle por creer que podía ser mejor cuando nadie más lo hacía, ni siquiera yo. También vine a decirle que me aceptaron en la escuela de enfermería. Programa nocturno. Trabajo en la clínica durante el día. Estudio por la noche. Es agotador, pero siento que finalmente estoy en el camino correcto. Quiero ayudar a personas como mi madre. Quiero ser como los enfermeros que la cuidaron, que nos cuidaron a ambos. An Hee-won extendió su mano y Choi Jun-sik la estrechó. Vas a ser un excelente enfermero. Sabes lo que es estar del otro lado, lo que es sentirse perdido. Eso te hará más compasivo, más efectivo. Antes de irse, Choi Jun-sik dudó. ¿Puedo preguntarle algo? An Hee-won asintió. ¿Por qué no me golpeó ese día? Merecía algo más que solo ser arrestado. La doctora sonrió suavemente. Porque no era lo que necesitabas. Necesitabas consecuencias. Sí, pero también necesitabas ver que alguien creía que podía hacer más que tus peores decisiones. Golpearte habría sido satisfactorio para mí en el momento, pero no te habría ayudado a largo plazo. Y resulta que tenía razón sobre ti. Al año del incidente, el hospital organizó un evento comunitario para el Día de la Independencia. An Hee-won fue invitada a dar una charla breve sobre seguridad hospitalaria y manejo de situaciones de crisis. Mientras estaba en el escenario, notó a Choi Jun-sik entre la audiencia, vestido con un uniforme de enfermero practicante,
sentado junto a otros jóvenes que claramente estaban en programas de rehabilitación. Sonrió y asintió en su dirección. Él devolvió el gesto con una expresión de gratitud. Después del evento, Choi Jun-sik se acercó acompañado de 2 personas más. Doctora An, quiero presentarle a algunos amigos. Ellos también están tratando de cambiar sus vidas. Les conté mi historia y quisieron conocerla. Los 2 jóvenes, que no podían tener más de 25 años, se inclinaron respetuosamente. Uno de ellos habló. Doctora, Jun-sik nos dijo que usted fue tanto dura como amable con él, que le dio consecuencias pero también esperanza. Nosotros también estamos tratando de encontrar ese equilibrio en nuestras vidas. An Hee-won los miró a ambos con atención. El camino no es fácil. Jun-sik puede confirmarlo. Habrá días en que quieran volver a sus viejos hábitos porque es más fácil, más familiar. Pero cada día que eligen ser mejores, se vuelve un poco más fácil el día siguiente. No mucho más fácil, solo un poco. Pero esos, un poco, se acumulan con el tiempo. Los jóvenes escucharon con atención, claramente tomando en serio cada palabra. Una enfermera del hospital, la misma que había sido empujada por Park Min-ho aquel día, se unió a la conversación. Doctora An, nunca la agradecí apropiadamente por lo que hizo ese día. Usted se arriesgó por mí, por todos nosotros. An Hee-won negó con la cabeza. No me arriesgué realmente. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y cuáles eran los riesgos. Tú te arriesgaste más al mantener tu posición ante esos hombres sin ningún entrenamiento para hacerlo. Ese fue verdadero coraje. La conversación fue interrumpida por el director del hospital, el Dr. Sin, quien se acercó con una expresión seria pero no desagradable. Doctora An, ¿podemos hablar un momento? Ella asintió y lo siguió a un lado más tranquilo del salón. Doctora, he estado recibiendo llamadas de otros hospitales preguntando sobre usted, específicamente sobre sus habilidades únicas. Hay interés en desarrollar un programa de entrenamiento para personal médico en manejo de situaciones violentas. Querían saber si estaría dispuesta a liderar ese programa. An Hee-won estaba genuinamente sorprendida. ¿Un programa de entrenamiento? No estoy segura de tener el tiempo, Dr. Sin. Mi horario en emergencias ya es bastante intenso. El director sonrió. Por eso estoy dispuesto a ajustar su horario. 2 días al mes dedicados al entrenamiento, con compensación adicional por supuesto. El Ministerio de Salud está muy interesado. Los incidentes de violencia contra personal médico han aumentado un 30% en los últimos 3 años. Necesitamos soluciones. No se trata solo de técnicas físicas, advirtió An Hee-won. La mayoría de las situaciones se pueden desescalar sin contacto físico. La fuerza física debe ser el último recurso, no el primero. El doctor se asintió vigorosamente. Exactamente. Y eso es precisamente lo que queremos enseñar. Usted demostró ese día que la verdadera fortaleza no está en dominar físicamente a alguien, sino en tener el control y el juicio para usar la fuerza apropiada en el momento apropiado. Ese es el tipo de entrenamiento que necesitamos. An Hee-won consideró la propuesta. Era una oportunidad de ayudar a más personas, de prevenir situaciones como la que ella había enfrentado. Déjeme pensarlo, Dr. Sin. Es una responsabilidad grande. El director sonrió. Por supuesto, tome el tiempo que necesite. Pero quiero que sepa que el hospital la apoya completamente en esto. Con eso, se alejó para atender a otros invitados del evento. Cuando An Hee-won regresó al grupo, Choi Jun-sik notó su expresión pensativa. ¿Todo bien, doctora? Ella asintió distraídamente. Sí, solo nueva oportunidad, nuevas decisiones. El joven enfermero sonrió. Usted me enseñó que las mejores decisiones son las que ayudan a más personas, incluso si son difíciles para uno mismo. Tal vez debería tomar su propio consejo. An Hee-won lo miró con sorpresa y luego rió suavemente. Tienes razón. Cuando te dieron ese consejo, no pensé que me lo devolverías.
La noche continuó con conversaciones, comida y un sentido general de comunidad. An Hee-won observó a las personas a su alrededor. Pacientes que había tratado, colegas con quienes trabajaba, excriminales que estaban reconstruyendo sus vidas. Todos conectados de alguna manera por momentos de crisis que se habían transformado en oportunidades de crecimiento. Era extraño pensar que un solo incidente violento un año atrás había desencadenado toda esta red de cambio positivo. Cerca del final del evento, la anciana que había sido insultada por Park Min-ho se acercó nuevamente. Doctora An, he estado viniendo a estos eventos por años, pero este es especialmente significativo para mí. An Hee-won tomó su mano gentilmente. ¿Por qué es eso, señora? La mujer sonrió con los ojos húmedos. Porque vi algo ese día que nunca había visto antes. Vi que alguien puede ser fuerte y amable al mismo tiempo. Toda mi vida pensé que tenías que elegir uno o el otro. Usted me mostró que no es así. Usted fue fuerte cuando necesitó serlo, cuando nos protegió a todos. Pero también fue amable cuando les dio a esos jóvenes la posibilidad de cambiar. Esa lección ha cambiado como veo el mundo. He tratado de aplicarla en mi propia vida, con mi familia, con extraños. Me ha hecho una mejor persona. An Hee-won sintió un nudo en la garganta. No esperaba que sus acciones de ese día hubieran tenido un impacto tan profundo en alguien más allá de los directamente involucrados. Señora, yo solo hice lo que pensé que era correcto en ese momento. No tenía idea de que significaría tanto para usted. La anciana apretó su mano con más fuerza. Ese es precisamente el punto, doctora. No lo hizo para impresionar a nadie o para ser una heroína. Lo hizo porque era lo correcto. Esa es la definición de verdadero carácter. Cuando la anciana se alejó, An Hee-won se quedó de pie en silencio, procesando la conversación. Cho Yun-sik, que había estado cerca, se acercó. Doctora, ¿puedo confesarle algo? Ella asintió. Cuando estaba en el programa de rehabilitación, los primeros meses fueron horribles. Quería rendirme casi todos los días, pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba su rostro ese día en el hospital. No el rostro enojado o intimidante, sino el rostro que me preguntó si podía ser la persona que mi madre necesitaba. Esa pregunta me perseguía en los buenos y malos sentidos. En los momentos difíciles, me hacía sentir culpable por considerar rendirme. En los momentos buenos, me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Esa pregunta literalmente me salvó la vida. Doctora, porque si hubiera seguido por el camino en el que estaba, estaría muerto o en prisión ahora. No hay duda de eso. An Hee-won parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. En sus 12 años como policía, había arrestado a cientos de personas. Algunas le agradecieron después de cumplir sus sentencias, diciendo que necesitaban ese despertar. Pero esto era diferente. Esto era ver a alguien completamente transformado, no solo por las consecuencias de sus acciones, sino por la creencia de que podían ser mejores. Jun-sik, el crédito es todo tuyo. Yo solo hice una pregunta. Tú hiciste todo el trabajo duro de responderla con tu vida. El joven negó con la cabeza firmemente. No, doctora, usted hizo más que solo una pregunta. Me vio, realmente me vio. No vio solo al delincuente borracho causando problemas. Vio al hijo asustado que estaba a punto de perder a su madre. Nadie más me había visto así en años. Mis amigos solo veían a alguien útil para sus planes. La policía solo veía a otro criminal. Pero usted vio a un ser humano que estaba perdido y necesitaba dirección. Eso es lo que quiero hacer como enfermero. Quiero ver a las personas, realmente verlas, no solo sus síntomas o sus problemas. Quiero que sepan que alguien cree en su capacidad de sanar, tanto física como emocionalmente. An Hee-won sonrió con orgullo genuino. Entonces ya eres un mejor enfermero de lo que yo era cuando empecé en medicina. Me tomó años aprender esa lección. Tú ya la tienes. La fiesta comenzó a dispersarse a medida que la noche avanzaba. Las familias con niños pequeños fueron las primeras en irse, seguidas por los ancianos que necesitaban descansar.
Choi Jun-sik y sus amigos se despidieron con promesas de mantenerse en contacto y continuar sus programas. La enfermera que había sido empujada se acercó una última vez para agradecer a An Hee-won antes de irse a casa. Lentamente, el salón se fue vaciando hasta que solo quedaron unos pocos miembros del personal del hospital limpiando. An Hee-won ayudó a recoger vasos y platos, a pesar de que no era su responsabilidad. Era algo que siempre había hecho, tanto como policía como médica, quedarse hasta que el trabajo estuviera completamente terminado. El jefe de seguridad Kang Dong-gu, quien también se había quedado, se acercó con 2 tazas de café. Pensé que podría necesitar esto. Ha sido una noche larga. Ella aceptó la taza con gratitud. Gracias, señor Kang, y gracias por su apoyo ese día hace un año. Kang se encogió de hombros modestamente. Honestamente, doctora, usted no necesitaba mi ayuda. Para cuando llegué, ya tenía todo bajo control. Pero he estado queriendo preguntarle algo desde entonces, si no le molesta. An Hee-won lo miró con curiosidad. Por supuesto, pregunte. El hombre de seguridad tomó un sorbo de café antes de continuar. ¿Por qué medicina? Quiero decir, era obviamente excelente como policía. ¿Por qué dejar eso para empezar de nuevo en un campo completamente diferente? Era una pregunta que le habían hecho muchas veces, pero la respuesta siempre era compleja. Cuando era policía, especialmente en operaciones especiales, mi trabajo era neutralizar amenazas, salvar vidas. Sí, pero principalmente a través de la fuerza. Después de años de hacer eso, comencé a preguntarme si había una manera diferente de salvar vidas, una que no siempre requiriera confrontación y violencia. La medicina me dio esa respuesta. Pero, continuó, mirando su taza de café pensativamente, lo que descubrí es que no puede separar completamente las dos cosas. A veces la medicina requiere la mentalidad de un policía, tomar decisiones rápidas bajo presión, mantener la calma en el caos, proteger a los vulnerables. Y a veces la aplicación de la ley requiere la mentalidad de un médico, ver más allá del síntoma inmediato o problema subyacente, entender que el castigo sin rehabilitación no cura nada. Kang asintió lentamente, procesando sus palabras. Tiene sentido. Y supongo que ese día con esos tipos, usted fue ambas cosas al mismo tiempo. An Hee-won sonrió. Exactamente. Usé mi entrenamiento policial para neutralizar la amenaza física, pero usé mi entrenamiento médico para diagnosticar el problema real. Jóvenes perdidos tomando malas decisiones, uno de ellos lidiando con el dolor inminente de perder a su madre. El síntoma era violencia. La enfermedad era desesperación y falta de dirección. ¿Sabe qué es lo irónico? Continuó. Cuando era policía y arrestaba a alguien, mi trabajo terminaba ahí. Los entregaba al sistema judicial y nunca sabía qué pasaba después. Siempre me preguntaba, ¿aprendieron algo? ¿Cambiaron? ¿O simplemente se volvieron mejores criminales? Nunca tenía respuestas. Pero ahora veo el resultado. Veo a Choi Jun-sik convertirse en enfermero. Veo el impacto real del cambio. Es satisfactorio de una manera que la aplicación de la ley nunca fue. Kang terminó su café y aplastó el vaso de papel. Doctora An, si decide aceptar ese programa de entrenamiento que el doctor Sin ofreció, me gustaría ser uno de los primeros en inscribirme. Mi equipo de seguridad podría beneficiarse enormemente de aprender de usted. No solo las técnicas físicas, sino también la filosofía detrás de cuándo y cómo usarlas. An Hee-won lo miró con aprecio. Ya está decidido entonces. Si el personal de seguridad del hospital está interesado, definitivamente vale la pena desarrollar el programa. 2 semanas después, An Hee-won estaba en una sala de conferencias del hospital con 20 personas sentadas frente a ella, enfermeras, médicos, personal de seguridad, incluso algunos administrativos. Era la primera sesión del programa piloto de manejo de crisis y situaciones violentas. Se sentía extrañamente nerviosa, algo que rara vez experimentaba. Había enfrentado criminales armados sin pestañear, pero enseñar era territorio nuevo. Buenos días a todos,
comenzó, su voz encontrando el tono profesional que había perfeccionado en años de informes policiales y consultas médicas. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. El objetivo de este programa no es convertirlos en luchadores. El objetivo es enseñarles a reconocer, prevenir y, si es absolutamente necesario, responder a situaciones violentas de la manera más segura posible. La violencia física debe ser siempre el último recurso. Procedió a compartir estadísticas sobre violencia contra trabajadores de la salud, datos que eran alarmantes. Luego habló sobre psicología básica de la agresión, factores desencadenantes, técnicas de desescalamiento verbal. Solo en la última hora de la sesión de 4 horas introdujo técnicas físicas e incluso entonces enfatizó el control y la restricción por sobre el daño. Si tienen que usar fuerza física, explicó mientras demostraba una técnica de control, su objetivo es inmovilizar, no lesionar. Queremos que todos salgan de la situación lo más seguros posible, incluida la persona agresiva. Uno de los médicos levantó la mano. Doctora Ann, ¿qué pasa si la persona está armada? Usted mencionó en la orientación que ha manejado situaciones con armas. An Hee-won asintió. Si alguien tiene un arma, especialmente un arma de fuego, su mejor opción es siempre cooperar y buscar la primera oportunidad segura de escapar. No intenten ser héroes. Sin embargo, si están en una situación donde no pueden escapar y su vida o la vida de otros está en peligro inmediato, hay técnicas de desarme. Pero les advierto, son peligrosas, requieren entrenamiento extensivo y solo deben usarse como último recurso absoluto. En mis 12 años en operaciones especiales, desarmé a personas 3 veces. 2 de esas 3 veces, yo o alguien más resultó herido en el proceso. Tuve suerte de que las heridas no fueran fatales. Así que cuando digo último recurso, lo digo literalmente, solo cuando la alternativa es muerte segura. La seriedad en su voz hizo que todos en la sala entendieran la gravedad de lo que estaba diciendo. No era una película de acción, era vida o muerte real. Después de la sesión, varios participantes se quedaron para hacer preguntas adicionales. Una enfermera joven, que no podía tener más de 25 años, se acercó tímidamente. Doctora Ann, yo tuve una situación hace 3 meses. Un paciente drogado me empujó contra la pared. No me lastimó gravemente, pero me asusté mucho. Desde entonces, tengo miedo cada vez que trabajo en el turno nocturno. Eso es normal. An Hee-won tomó las manos de la joven. Es completamente normal. Lo que experimentaste es una forma leve de trauma. Y quiero que sepas algo importante. Tener miedo no te hace débil. El miedo es una respuesta evolutiva que te mantiene alerta y segura. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar apropiadamente a pesar del miedo. La enfermera tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo maneja el miedo? Usted parece tan segura todo el tiempo. Te voy a contar un secreto, dijo An Hee-won en voz baja para que solo la enfermera pudiera escuchar. Ese día hace 1 año, cuando enfrenté a esos 4 hombres, estaba aterrorizada. Mi corazón latía tan rápido que pensé que todos podían escucharlo. Mis manos temblaban, por eso las mantuve ocupadas con la técnica de control. Pero años de entrenamiento me habían enseñado a funcionar a pesar del miedo, a no dejar que paralizara mi juicio o mis acciones. Realmente, la joven parecía incrédula. Usted tenía miedo. An Hee-won sonrió. Absolutamente. Cualquier persona cuerda tendría miedo en esa situación. La diferencia es qué haces con ese miedo. Lo usas como combustible para estar más alerta, más cuidadosa, más consciente de tu entorno. No lo dejas consumirte hasta el punto de la inacción. Y eso se aprende con tiempo y práctica. La enfermera se fue con una expresión más esperanzada, prometiendo asistir a todas las sesiones futuras del programa. Esa noche, mientras An Hee-won conducía a casa, reflexionó sobre el día. Enseñar era diferente de practicar. Requería un tipo diferente de energía y paciencia. Pero había algo profundamente satisfactorio en compartir conocimiento que podría mantener a otras personas seguras. Su teléfono sonó en el soporte del auto,
mostrando un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas desconocidas, pero algo le hizo apretar el botón de respuesta. «Doctora Ann». La voz era masculina, vacilante, vagamente familiar. «Sí, ¿quién habla?» Hubo una pausa. «Soy Lee Sang-hoon, uno de los tipos de hace un año». «¿El qué?» «Bueno, uno de los idiotas que causó problemas en el hospital». An Hee-won casi frena el auto de la sorpresa. «Lee Sang-hoon, te recuerdo. ¿Cómo conseguiste mi número?» Otra pausa. Choi Jun-sik me lo dio. Dijo que estaría bien llamar. «Si no lo está, lo siento, puedo colgar». «No, está bien», dijo An Hee-won, genuinamente curiosa. «¿Qué puedo hacer por ti?» Lee respiró profundamente antes de hablar. Quería decirle que tenía razón. Sobre el cambio, sobre ser mejor. Me tomó más tiempo que a Jun-sik, pero finalmente lo entendí. Completé mi servicio comunitario. Estoy limpio. Llevo 4 meses sin beber. Conseguí un trabajo en construcción, nada elegante, pero es honesto. Y quería disculparme apropiadamente. No tuve la oportunidad ese día. An Hee-won sintió esa calidez familiar en su pecho, la misma que había sentido al enterarse del progreso de Choi Jun-sik. «Lee Sang-hoon, me alegra mucho escuchar eso, y acepto tu disculpa. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «El detective me dijo que al principio no parecías muy comprometido con tu rehabilitación». El hombre al otro lado del teléfono rió amargamente. Toqué fondo. 2 meses después del incidente del hospital, mi novia me dejó. Dijo que no podía ver futuro conmigo si seguía viviendo así. Eso me dolió más que cualquier arresto. Así que empecé a pensar en lo que usted dijo ese día, sobre que las personas pueden sanar por dentro. Y pensé, si Jun-sik puede hacerlo, yo también puedo. Comencé a asistir a las reuniones de AA. Conseguí un patrocinador, empecé a trabajar los pasos. Es el trabajo más duro que he hecho en mi vida, doctora. Más duro que cualquier trabajo físico, pero también es el más importante. An Hee-won tuvo que parpadear rápidamente para mantener sus ojos claros mientras conducía. «Estoy muy orgullosa de ti, Sang-hoon. Eso requiere coraje real». «Hay algo más», continuó Lee. «Kim Tae-gu, el otro tipo que estaba con nosotros, también está tratando de cambiar. No tan exitosamente como yo, Jun-sik. Tiene sus altibajos, pero está intentando. Nos apoyamos mutuamente». Jun-sik empezó un pequeño grupo de apoyo informal para exdelincuentes que quieren cambiar. Nos reunimos semanalmente. Es solo 5 o 6 de nosotros por ahora, pero está ayudando. An Hee-won estaba genuinamente impresionada. «Eso es increíble. Están creando el tipo de sistema de apoyo que el sistema oficial a menudo no proporciona». Lee rió. «Aprendimos del mejor. Usted nos mostró que el castigo sin compasión no cambia a nadie. Estamos tratando de pagar eso hacia adelante». Después de unos minutos más de conversación, se despidieron. An Hee-won condujo el resto del camino a casa en un silencio pensativo, procesando la llamada. 2 de 4 ahora. 50%. Las estadísticas estaban mejorando. Y no solo estaban cambiando ellos mismos, estaban ayudando a otros a cambiar. Era exactamente el tipo de efecto dominó que el sistema de justicia penal aspiraba a crear, pero rara vez lograba. Cuando llegó a casa esa noche, An Hee-won se sentó en su escritorio y escribió un correo electrónico al doctor, sin confirmando oficialmente que aceptaría liderar el programa de entrenamiento de manera permanente. También propuso expandirlo para incluir no solo al personal del hospital, sino también sesiones comunitarias sobre resolución de conflictos y manejo de crisis. Si alguien puede aprender de lo que vivimos, si una historia puede cambiar vidas de verdad, entonces todo esto valió la pena. Si llegaste hasta acá, déjame un comentario y suscríbete para que no te pierdas más historias así.